que me den una confirmación que está mejor ya la comunicación. Creo que sí, pero no vale bien. Mencionaba que, gracias, mencionaba que el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial es extraordinario en contenido. Dice: para administrar justicia hay que acudir a las fuentes del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. Entonces yo le digo, cuando voy al tribunal, le digo a veces la necesaria referencia doctrinaria, pero que hay un punto interesantísimo, porque en importantes procesos ocurre que se llega a hacer incluso inferencias probatorias que no corresponden con la realidad, por un lado. Por otro lado, a lo largo de un proceso se llega a mutar. Ejemplo, si la Fiscalía General del Estado investiga una estructura de delincuencia organizada, así fue el inicio de la investigación, y se habla de autoría mediata por dominio de organización. A veces somos noveleros, pero a veces los noveleros ni siquiera estudian bien, o los asesores de los noveleros, si estudian, entonces van haciendo cualquier cosa. Y en un caso emblemático donde se hacen citas a pie de página del profesor Gunther Jakob en alemán, porque ninguno de los jueces sabe alemán, se quedan de año. O hacen citas del profesor Luis Greco en portugués, tampoco saben portugués. Es un copia y pega de 700 páginas, descomunal. Pero una situación muy grave ahí es que la Fiscalía General del Estado investiga un delito de autoría mediata por dominio de organización. Así se lleva el proceso, así se hace la acusación, así se presenta la prueba, se sustancia la prueba, pero cuando el tribunal va a dictar sentencia, es del primer nivel, porque los otros tribunales simplemente confirmaron la resolución en apelación, y el otro tribunal fue mucho más rápido, desestimó la casación. Entonces, 17 minutos, como el tren bala, ya estaba terminada la casación. Pero lo importante es que, por un lado, cuando se hacen anuncios probatorios, porque hace un momento se ha destacado esto de la inviolabilidad del derecho a la defensa, sucede que la señora jueza del primer nivel acepta la prueba que se ha anunciado. Luego, el tribunal de juicio califica la pertinencia de la prueba anunciada, pero no la practica. Y cuando no la practica, hay por supuesto el reclamo debido, diciéndoles: pero si fue una prueba anunciada, ustedes la han aceptado la procedencia, pero sucede que no se practica. Están dejando en indefensión ustedes al justiciable, que anunció oportunamente, porque puede el abogado anunciar la prueba 1, 2, 3, y puede el tribunal de origen incluso decir: esa prueba es impertinente, y desestimarla. Y de eso no hay recurso en cuanto a la negativa de la admisibilidad, pero el hecho más grave es que se admite la prueba, pero no se la practica. Y se reclamó porque si había violación del derecho a la defensa, eso incluso es causa de nulidad, pero no funcionó. El hecho que preocupa además es que allí, en ese caso, la teoría del caso de la Fiscalía fue enderezada como un caso de autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Y así la Fiscalía General del Estado mantuvo la acusación, pero el tribunal del juicio dice algo como esto, como que está bien lo que dice la Fiscalía, pero nosotros, el tribunal del juicio, no participamos del criterio de la Fiscalía, y dicta una sentencia condenatoria por instigación y tomando en consideración un delito de infracción de deber. Mire, a rato se ha cuestionado incluso que la Corte haya utilizado la categoría del influjo psíquico. Por ahí a veces hemos escuchado que la Fiscalía dice que es una manera simbólica de referirse al caso. No.
Es que de paso el influjo psíquico sí existe, yo no estoy diciendo que no existe. En algún momento lo conversábamos con Santiago Milpuch, entre otros notables juristas, pero lo que yo sostenía es que aquí no existe el influjo psíquico. En este caso, el influjo psíquico no se puede presumir, tiene que estar probado y eso no existía. Si la teoría del caso de la Fiscalía es A, autoría mediata por dominio de organización, y así se lleva el proceso, así se lleva la defensa, así se practica la prueba. Pero ocurre que el tribunal del juicio condena por instigación, incluso hace un enredo doctrinario, autoría por instigación. Esos son contrasentidos, o hay autoría o hay instigación. Son categorías que se vulneran, sin duda el profesor Monteriel conoce mejor que todos nosotros lo que significa el tema de hablar de autores, de hablar de instigadores, como también lo hace el profesor Zaffaroni. Pero, porque este tema también de la autoría por dominio de organización, y yo estos días, porque sigo siendo abogado litigante, reviso en una consulta un razonamiento que hacen para un dictamen incluso acusatorio, y dicen algo como esto: es que fulano de tal o fulana de tal debe responder porque tenía el dominio, y ponen entre paréntesis, se acuerdan con el profesor Claude Roxin, y citan la obra, no dicen ni de qué año, la teoría o la obra ecuménica en el tema es por autoría y dominio del hecho en derecho penal. Tengo la edición, me parece que es 15ª, 2016, una de las últimas. Pero cita la Fiscalía, en otro caso, cita el nombre del profesor Roxin, se refiere al libro, pero no hace no es una referencia acorde o contexto. Simplemente dice, fulana de tal tenía dominio. No dice por qué. Dice, conforme el profesor Roxin manifiesta en su obra autoría y dominio del hecho en derecho penal. Pues bien. Y luego también lo dice el tribunal. Por eso es que digo yo, en más de una ocasión, y la doctrina es importante. Ya vamos a ver lo que puede significar o debe significar, incluso la construcción de la autoría, de la construcción de la imputación objetiva, que como dice un joven jurista español, alumno del profesor Monterrieco, como es Miguel Polaino Ors, él dice, hoy la teoría del delito es la teoría de la imputación. Ya vamos a ver por qué. El profesor Claude Roxin, en el año 1963, da a conocer su teoría, que luego la ha venido desarrollando a lo largo de los años, que ha venido siendo aplicada. En muchos momentos también se han hecho cuestionamientos, podemos decir brevemente por qué. La posición del profesor Roxin en cuanto a la teoría del autor mediato, de alguna forma es seguida por profesores como Strattenberg, Minhauser, Wessels, Henry Maurach, el profesor Cayambo, aunque el profesor Cayambo en algún momento tiene alguna discrepancia doctrinaria, por supuesto, en cuanto a que si debe o no haber un apartamiento del Estado de Derecho. El profesor Bustos Ramírez, el profesor Enrique Bacigalupo, entre otras figuras importantísimas, y sin duda de los formidables alumnos que ha dejado el profesor Roxin, en España Diego Luzón Peña, y quien interviene me parece que mañana, Javier Díaz y García Colledo, Miguel Díaz y García Colledo, que son los traductores de la obra ecuménica del profesor Roxin. Sin duda, igual que el profesor Jacob, tiene una estela formidable, el mismo profesor Manuel Cancio Meliá, fue discípulo del profesor Günter Jacob en Alemania, y yo mencioné algo, se sonrió en su momento, lo saludé porque nos vimos en el año 2005 en Guayaquil, junto con el profesor Jacob. Y el doctor Cancio Meliá a los 25 años había dicho algo, para los que no, si estuvieron bien y si no, no importa, lo repito brevemente. Y había ido a comentarle a su maestro en Bonn, mire lo que dice el profesor Roxin, y el profesor Jacob le dijo, el profesor Roxin y yo tenemos algunos aspectos
que significa un abordaje de diferentes ópticas, pero tenemos nosotros respuestas a los problemas desde nuestras posiciones. O sea, como para decir, oiga, el profesor Roxy, por supuesto que merece toda la respetabilidad del caso. El profesor Roxy, cuando desarrolla, construye esta teoría del autor mediato, él hace referencia a que debe tratarse de una organización criminal. La realización del delito no depende de los ejecutores materiales o directos. Estos autores materiales son intercambiables. Yo diría, si no dispara Juan, dispara Pedro, y si no dispara Pedro, dispara José. El hombre de atrás, al que un joven jurista argentino, Matías Bailones, también recoge esa expresión alemana del autor de escritorio, que también le dicen en Alemania. El autor de escritorio, el hombre de atrás, mantiene en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos. Por eso se habla que tiene el dominio del hecho. Y aquí hay una primera diferenciación con el tema de la instigación, porque el profesor Gunther Jacob, él no es tan seguidor de la línea de la autoría inmediata y él habla de la coautoría. El profesor Raúl Zaffaroni habla de la instigación. Y con respecto a este tema dice el mismo profesor Roxin: si el encargado de la ejecución del delito se resistiera a la ejecución de este, esto no conlleva el fracaso de la actividad delictiva. Entonces dice aquí una primera distinción con la instigación. De inmediato otro, y por eso hablamos de la fungibilidad, otro ocuparía su lugar y ejecutaría el delito, sin que necesariamente el hombre de atrás conozca que hubo un cambio del autor o ejecutor inmediato. ¿Sí? Puede ser uno, puede ser otro, pero el hecho se va a producir. Dice el profesor Roxy: cuando se trata de una estructura de un aparato organizado de poder, fundamental es hablar de la fungibilidad que integran tal aparato. Incluso pueden ser anónimos o pueden ser sustituibles. En palabras del profesor Roxy, recordando el caso en Jerusalén, donde se lo juzga a Eichmann un año antes, se lo condena a la horca, pero ya el Tribunal de Jerusalén había hecho algo interesante. Decía que la estructura del nacionalsocialismo alemán tenía engranajes cambiables en esa maquinaria de poder, que vendría a ser el equivalente de los delitos de los autores sustituibles o fungibles. Dice el mismo profesor Roxin: como regla general se puede decir que quien está en un aparato organizado en algún puesto en el cual puede impartir órdenes a personal subordinado pasa a ser un autor mediato, en virtud de la voluntad de dominio del hecho que le corresponde, cuando emplea sus atribuciones para ejecutar acciones punibles, siendo indiferente si actuó por propia iniciativa o en interés de instancias más altas que lo han comisionado. Lo decisivo será en todo caso que pueda conducir la parte de la organización que está bajo su mando, sin tener que dejar al criterio de otros la consumación del delito. En el desarrollo de las ideas centrales del profesor Roxy, y en su momento incluso se ha aplicado la teoría del autor mediato, por supuesto que sí, en América Latina. En orden de ideas, ¿cuáles son los requisitos de ese tipo de autoría mediata? Tiene que haber, uno, un aparato organizado de poder estructurado verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo. Desciende sin interferencia una orden de los estratos altos, es una decisión vertical, a los estratos inferiores, que son los ejecutores materiales. La intercambiabilidad del ejecutor: si uno no quiere actuar, va a actuar otro. La desvinculación del derecho, y este es un tema que en su momento motiva que el profesor Roxin, hay un caso que aquí en Ecuador se lo trató de mencionar, el caso Mensalado de Brasil, para decir que era muy parecido al caso Sobornos. Pero el caso Mensalado en Brasil, el profesor Roxin va a Brasil acompañado de su alumno,
profesor Luis Greco, que nace en Brasil, pero es catedrático de Derecho Penal en Alemania, y el profesor Roxin llama severamente la atención y dice, aquí se está citando mi teoría, pero se la está citando mal. Ojo, por eso dije yo, a veces hay incluso manipulaciones argumentativas, falacias argumentativas, citas fuera de contexto, como yo mencioné hace un momento, citas en alemán en ese caso, y también en otro idioma extranjero, en portugués. Y Roxin les dijo en Brasil, ustedes citan mal mi teoría, yo nunca dije eso, porque ustedes, era un caso de corrupción en el Congreso de la República. Y Roxin dijo, aquí no cabe aplicar mi autoría, aquí no hay un apartamiento del Estado de Derecho. Son asambleístas, júguenlo por cohecho. Pero no manosee o tome mi doctrina para decir, como dijo el doctor Roxin, y llegar a producir una condena. Y el otro elemento, la elevada disponibilidad de los ejecutores para cometer él o los delitos. La teoría del profesor Roxin, en Alemania se la aplica, empieza con una célebre sentencia del año 94, el día 26 del séptimo mes, y emplea esta fórmula el Tribunal Supremo Alemán. Emplea esta fórmula de autoría inmediata para condenar a quienes, a 3 integrantes del Consejo Nacional de Defensa de la República Democrática Alemana por el asesinato de 9 personas entre 1991 y 1989, que quisieron trasponer el muro de Berlín, víctimas de los disparos de soldados fronterizos que cumplieron las directivas de aquellos funcionarios. Hay trabajos extraordinarios del mismo profesor Cayambos analizando el tema. Hay trabajos del mismo Robert Alexi en la revista Doxa de la Universidad de Alicante, justamente sobre las ejecuciones en el muro de Berlín. En estos guardias del muro de Berlín, a quienes quisieron trasponer el muro, fueron víctimas de disparos que cumplían las órdenes de las directivas de aquellos funcionarios. Y recordemos, bueno, de los viejos y nuevos códigos penales, nosotros ya hemos estudiado bastante bien que no se debe cumplir una orden que implica la comisión de un delito. Y en los viejos códigos incluso se decía, dice, que tendrá derecho de repulsar el inferior, el cumplimiento. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos en una situación gráfica, en el nacionalsocialismo alemán, si el capitán recibe la orden de ejecutar sumariamente a 4 o 5 personas que estaban de rodillas, si el capitán no cumplía la orden, venía el mayor y le pegaba un tiro en la cabeza al capitán por no cumplir la orden. Entonces, para mí ahí habría una causa de inexigibilidad a otro comportamiento. Estaba ante una situación que es límite, que eso puede ser materia de un actuar en una causa de inculpabilidad. Es interesante, yo sé, admito poco desarrollo en nuestro predio, pero es interesante conocerlo. En Argentina, las juntas militares tuvieron poder desde 1976 y se dice que encabezaron un esquema de terrorismo de Estado contra quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen. Pues hay un primer caso. La Cámara Federal de Buenos Aires, en sentencia del 9 de diciembre de 1985, empleó la teoría del profesor Roxin para condenarlos como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos que en cada caso fueron comprobados. De acuerdo con la percepción de los magistrados argentinos, los integrantes de las juntas militares mantuvieron siempre el dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los delitos cometidos. Pero esa fue la condena en el primer nivel. ¿Y qué pasa con el fallo cuando sube por recurso? Incluso la adecuación típica de autoría por dominio de organización fue asumida por el Procurador General Gauna. Pero al final de la jornada, la calificación que en definitiva se le impuso a los enjuiciados
no fue ya de autoría inmediata por dominio de organización, sino la de cómplices necesarios. Para recordar, los más jóvenes seguramente no lo saben, en la complicidad, el cómplice necesario es aquel sin cuya participación el hecho no se produce. Y referido al monto de la pena, el cómplice necesario recibe una condena igual que la del autor. Nosotros ya en Ecuador no tenemos la calificación de cómplices necesarios, sino de cómplices que vendrían a ser los antiguos cómplices secundarios o accesorios, o sea, aquellos que no son imprescindibles para que el hecho se llegue a producir. Pero así se resolvió el tema en Argentina, y aquí es bueno recordar lo que significaron las leyes de punto final y obediencia debida en este tema de los crímenes de Estado o actos de terrorismo de Estado. Alguna vez cuando en Argentina se sancionan las leyes de punto final y obediencia debida, yo con el cariño de siempre que le tengo al profesor Raúl Zaffaroni, conversando en Costa Rica, yo le decía que no estaba de acuerdo con aquello de la sanción de la ley de punto final y obediencia debida, que fueron sancionadas por un gran demócrata, el presidente Raúl Alfonsín. Y me dijo el profesor Zaffaroni, Raúl Alfonsín es un mártir de la democracia. Él debió dictar esas leyes porque si no iba a haber otra dictadura militar. Una dictadura militar cruenta con más de 30.000 muertos y desaparecidos. Pero Raúl me dijo algo. Porque la ley de punto final significaba que no iba a haber más procesamiento. Hasta aquí nomás. Y de obediencia debida, iba en esa línea comentada hace un momento. Los mandos inferiores no tienen por qué responder porque cumplieron órdenes de los mandos superiores. Yo hace un momento expresé incluso la posibilidad de inexigibilidad de otro comportamiento. En la culpabilidad estudiamos la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad del comportamiento adecuado al derecho. Y eso es un caso excepcional. El mismo profesor Belser alguna vez decía, habría que preguntarle al juez si usted en un caso como ese no haría exactamente lo mismo. Si usted haría lo mismo, estamos ante una causa de inexigibilidad de otro comportamiento. El hecho cierto es que estas leyes fueron sancionadas y Raúl Zaffaroni, le digo Raúl, lo quiero como hermano mayor, aunque se sonroja Raúl que le digo hermano mayor, le digo un poquito mayor nada más. Y Raúl dijo algo como esto, me dijo, querido Alfonso, Raúl Alfonsín es un mártir de la democracia. Él lo que hizo al sancionar esta ley fue salvar la democracia en Argentina. Pero me dijo, mira, esas leyes no están escritas en piedra. Ojo, en su momento la Corte Suprema, la Corte Nacional Argentina, había declarado la constitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Pero era la Corte antes de la presencia del profesor Zaffaroni en la Corte Nacional Argentina. Cuando está el profesor Zaffaroni en la Corte Nacional Argentina, se produce un vuelco. Y entonces, por supuesto que hubo cuestionamiento y lo demás, a la decisión se dijo que eso afectaba la autoridad de la cosa juzgada, que afectaba la seguridad jurídica, pero la Corte Nacional Argentina, ¿cómo deja sin efecto la ley de punto final y obediencia debida? Declarando la nulidad de la ley de punto final y obediencia debida. Esa fue una estrategia en el ámbito de control de constitucionalidad. Además se aplicó el control de convencionalidad, que de Almonací Arellano versus Chile, ¿verdad? Se considera incluso que las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. O sea, nos va dando herramientas también el sistema interamericano de derechos humanos, por supuesto que sí. Y eso explica por qué en Argentina ha habido y siguen habiendo procesamientos a personas que estuvieron vinculadas a la dictadura militar. Muchos se han muerto a lo largo del tiempo, pero otros han sido condenados, ¿verdad? Este tema de la imprescriptibilidad, que es un tema también discutible. La Corte Interamericana dijo que los delitos, las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Nos gusta o no nos gusta, lo dijo en Zambrano Vélez y otros contra Ecuador en el año 2005, y antes lo había dicho en el caso de la profesora Consuelo Benavides. Bueno, aquí no cabe prescripción, son imprescriptibles.
Y ese criterio, que lo tiene el sistema interamericano, conozco un jurista notable argentino como Daniel Pastor, o Pastor, él es contrario a la imprescriptibilidad, dice que por el transcurso del tiempo debe prescribir las acciones y las penas, pero en fin, es un tema en discusión. Alguna vez se le preguntaba, estamos en México con el productor Juan Bustos Ramírez, y Juan era muy partidario. Juan, que era un gran garantista, gran cultor de derechos humanos, era partidario de la imprescriptibilidad. Y cuando se le preguntó al maestro Juan Bustos Ramírez, él estudió en Alemania en la escuela de Bonn también con el profesor Belzel y con el profesor Kaufmann, dijo Juan Bustos Ramírez, es que deben ser imprescriptibles por una razón de fondo. Solo así, y solo así, los genocidas y los violadores de derechos humanos van a saber que su conducta es imprescriptible y que no hay derecho a la impunidad ni al olvido. Eso dijo Juan en un evento, recuerdo yo, año 1986 probablemente, en la UNAM de México. Entonces, fíjense, temas que se prestan para discusión como esto, y en la línea de los comentarios, esta tesis del profesor Roxin también la aplica en el Perú, en el caso de juzgamiento a Abimael Guzmán, y también a quien había perseguido a Abimael Guzmán, el presidente Alberto Fujimori. Y para quienes saben algo, les recuerdo que Abimael Guzmán, el líder, el ideólogo de Sendero Luminoso, él no sabía disparar un arma, él había sido profesor de escuela y tal vez de colegio, pero era el gran ideólogo del terrorismo peruano. Él no disparaba, pero había una autoría por dominio de organización que era Sendero Luminoso. Y él fue condenado como autor inmediato. Y la misma dosis se la aplicaron después a Alberto Fujimori. A Abimael Guzmán lo condenaron por un terrorismo común. Y en el caso de Alberto Fujimori lo condenaron por un acto llamado de terrorismo de Estado. No obstante, hay otra condena contra Alberto Fujimori. Y en esa condena ya se refieren, porque está relacionada más bien con actos de corrupción, a delitos de infracción de deberes. O sea, ha sido utilizada la doctrina roxiniana en el Perú, sí, sin duda que sí. Ahora bien, el profesor Roxin dice, hace un momento nos referíamos a la inducción, dice, tiene que diferenciarse la inducción. En la situación descritamente, el dominio de organización tiene una circunstancia en común, dice, primero con la inducción, que el hombre de atrás provoca al que ejecuta inmediatamente al hecho, pero el peso objetivo de las contribuciones al hecho está repartido de modo inverso en la inducción y en el dominio de organización. El inductor permanece fuera del suceso y ha dejado al que actúe inmediatamente la decisión acerca de sí y cómo será ejecutado el hecho. Por el contrario, en una organización delictiva, el hombre de atrás, en la palanca de mando del poder, toma la determinante decisión acerca de si el hecho debe ser ejecutado, mientras que el que ejecuta inmediatamente casi siempre llega solo casualmente a la concreta situación de acción. Este no puede cambiar ya nada esencial en el curso del suceso trazado por el aparato. Por eso es una estructura de poder organizado, que no la hay sin duda en la inducción. Dice, incluso por regla general, un rechazo de la orden no serviría de nada a la víctima, porque las condiciones del marco de organización aseguran habitualmente la ejecución de una orden, también en este caso. Esta divergencia, dice el profesor Roxin, en el reparto de poder prohíbe equiparar al hombre de atrás de una organización delictiva con el inductor. Y aquí algo que también es interesante, tomado de estas explicaciones, dice el mismo profesor Roxin, pone el ejemplo, quien mata a la víctima con sus propias manos, y hablamos de una autoría por dominio de organización, un acto de delincuencia organizada, estructurada, dice, quien mata a la víctima con sus propias manos ejerce en lo que el doctor